Hola, hola a todos. Estamos muy emocionadas en esta nueva semana de nuestro podcast. Ellas aseguran. Estamos aquí con Geo, Hola. con Karen y Hola. yo, Liz. Bueno, esta semana seguimos con el tema de seguros vehiculares. Esta es la parte 2 donde vamos a hablar de asistencia vial. La semana pasada decíamos que era un tema bien extenso, entonces lo vamos a hacer en partes. Ahorita tenemos una parte 2. Recuerden que somos un grupo de asesoras de seguros que tenemos objetivos separados, pero uno en común que es culturalizar acerca de los seguros, que ustedes en este podcast opinen, nos manden sus temas, sus dudas y nosotros poderles ayudar a resolverlas de la forma más sencilla que podamos. Entonces, vamos a empezar con este gran tema, em, sobre todo porque se mencionaba la semana pasada en el podcast que tener un seguro vehicular es bien importante. Realmente nos protege tanto físicamente por gastos médicos como al exterior por no quitarnos a lo mejor un patrimonio, desfalcarnos económicamente y he ahí la importancia del seguro. Pero hay otro tema bien importante que es usen el seguro y es ahí donde vienen todas estas asistencias viales que un seguro te brinda. ¿Ok? Entonces, Karen, Geo, ¿quién nos quiere empezar como a hablar un poquito de qué son estas asistencias viales? Pues para empezar, justo al tener tu póliza de gastos médicos, ahora yo, de auto, ya viene justo una asistencia vial en contrato. Ya si tú le quieres aumentar más cosas, que ahorita ya lo diremos más adelante, pues se puede contratar una cobertura con mucho más servicios, etcétera. Pero esencialmente, ¿qué es una asistencia vial, chicas? Entonces, una asistencia vial básicamente es un apoyo en caso de que tu auto tenga algún riesgo, cualquiera que fuere que complemente, como por ejemplo una ponchadura de llanta, un paso de corriente, solicitar gasolina, etcétera. Es decir, todos estos pequeños puntos que pueden ser puntos de fuga en caso de que en tu auto o tu auto requiera de algún servicio. Esencialmente esas son como mi definición de asistencias viales. No sé, Geo, qué opine. Pues sí, tal cual, son una serie de condiciones en las cuales tu póliza te puede ayudar a salir de un problema, ¿no? O sea, siempre pensamos a lo mejor en el seguro de autos como, híjole, pues fue un robo total o tuve un percance, pero no siempre puede ser así. ¿Qué tal que, digamos, eh, saliste o lo que sea y de repente quieres encender tu auto y no prende, ¿no? O sea, entonces, pues, digo, a menos que tengas conocimientos de mecánica o sepas de autos, pues no puedas saber por qué razones que tu auto no enciende, ¿no? Entonces ahí pudieras utilizar una de las asistencias en donde mandan a una persona que es especialista, que es un mecánico, y ya le da una revisada a tu vehículo y ya valorará si a lo mejor es que necesita paso de corriente, si a lo mejor pues, no te fijaste y te quedaste sin gasolina, o si de verdad es una falla mayor y entonces pues necesitan pedir la grúa, ¿no? Pero antes de llamar a la grúa, pues puede llegar alguien y darte una asesoría o revisar tu coche y pues tú no cubres nada, ¿no? O sea, está digamos, incluido. Bueno, sí está, digamos, dentro de que tengas ese tipo de apoyo, ¿no? Sí, y Ah, justo quisiera... ay, perdóname, Karen. Dime, Nada más dime. quería como puntualizar esa parte de que hay que dejar claro que hay coberturas que ya están incluidas en los paquetes básicos, que así los podemos llamar, de las aseguradoras, y hay otras coberturas a- adicionales con un costo extra. Este particular que mencionó Geo es sin costo, la mayoría de las aseguradoras lo tienen, entonces nada más quería puntualizar esa parte. Perdóname, Karen. No, sí, 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 está bien. De hecho, justo entre los servicios que traen la mayoría, o sea, que sí o sí van a cubrir, insisto, ya si ustedes contratan un paquete más grande, pues es más servicios, pues es el suministro justo de diésel o gasolina, el paso de corriente, cambio de neumáticos, servicio de grúa. Hay que checar las condiciones generales porque hay algunos servicios de grúa que no son para todo.
servicio de ambulancia terrestre, servicio de cerrajería. Por ahí comentábamos, ¿no? Que solo si tu llave está adentro, o sea, te queda adentro del auto. Si la pierdes, bueno, pues ya te costará tu llave lo que tenga que costarte, pero si se te queda adentro y chin, se te cerró la puerta o se te cerró la cajuela, bueno, pues se puede contratar este servicio de cerrajería. Y en algunos casos también tienen los gastos por hospedaje en caso de que tu auto se llegara a quedar en carretera, pero esto, insisto, no son en todas las aseguradoras, pero los anteriores sí como están como de básico. Sí, incluso, por ejemplo, ese de cerrajería está en la mayoría de las coberturas básicas sin un costo extra y solo te cubren que va el cerrajero, te abre tu coche y ya, ¿no? O sea, realmente la mayoría no te da un costo, algunas les llaman un copago, en las que tienes que pagar, por ejemplo, en servicio de grúa, hay algunos servicios o algunas aseguradoras te cobran un copago, te dicen cada servicio de grúa te va a costar 500 pesos, ¿no? O a lo mejor otras te dicen, en determinado kilometraje de donde tú vives a la redonda, un servicio de grúa no te va a costar y están en las coberturas básicas, ¿no? Y hay una cobertura que a mí me gusta mucho, no sé si la mayoría sepan que existe, viene incluso en la carátula de las pólizas, que es cristales. O Mm. sea, todas las, y esto es por ley, porque está en la ley de seguros y fianzas, te tiene que cubrir todas las aseguradoras rotura de cristales, donde si se rompe el parabrisas, un cristal lateral, el cristal de atrás, solo te va a costar pagar el 20% del deducible. Entonces, y no del deducible, del costo total del Del costo. cristal. Y aquí es importante mencionar, a mí me pasó una vez con una amiga que traía su cristal estrellado. Ella no lo tiene, digo, no es mi asegurada, pero yo le dije, ay, pues cambia tu cristal, de hecho es multa, como dices, ¿no? O sea, eso es multa. Y me dijo, ay, pero es que tengo que hacer me dijo, tengo que ir a un lugar como para recrear la escena, o sea, como que ella pensaba que tenía que fingir que en ese momento le había pasado para hablar al seguro. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, pues me dijo mi esposo que entonces que tenía que ir a una avenida y pararme y hacer como, pues sí, el fingir, ¿no? Que La te estaba finta. pasando en ese momento. Y yo le dije, no, no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes hablar en cualquier momento y decir, oye, ¿sabes qué? La semana pasada, bueno, o sea, no tienes que reportarlo inmediatamente, ¿no? Es algo que a lo mejor, lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? A lo mejor a veces tenemos esa idea de que me tengo que quedar en el lugar del siniestro, porque entonces el ajustador, ¿cómo va a ver y todo? Ya no, o sea, ahorita, de hecho, por ley, o sea, es mejor orillarte para no entorpecer el tráfico y en algún momento igual, o sea, puedes tener una urgencia que a lo mejor tienes que hacer tu actividad y ya por la tarde o al otro día marcas a la aseguradora para que comiences el trámite, ¿no? En este caso fue el cambio de parabrisas, pero es algo que a lo mejor no todos sabían, que no es necesario que lo reportes de forma inmediata y sí te lo va a cubrir. Y de hecho, fíjense que complementando tu comentario, Jo, es muy importante. Hace unos meses, bueno, es primera recomendación, nunca dejen mochilas, bueno, menos aparatos electrónicos a la vista. ¿Por qué? Porque es muy sencillo que pase alguien y ¡pum! Cristalazo, ¿no? Y hace unos meses justo sucedió eso acá. Entonces, voy a recrear la escena, o sea, primero limpiamos, revisamos qué se llevaron, qué no se llevaron, metimos, o sea, fue un error, nunca dejamos el coche afuera, entonces metimos el coche, seguimos limpiando, porque aparte los cristales son súper, escandalosos, a pesar de que caen cuadros de cristal grande, es muy peligroso. Total que pasaron como 5 horas, yo creo, ¿y cómo se reporta justo o cómo se solicita esto? O sea, en las carátulas de la póliza, para empezar, vienen los números de cada aseguradora, marcas y la opción uno en la mayoría de los casos es siniestro. Bueno, nos contestaron, nos dijeron qué sucedió, dijimos que había sido un cristalazo, que se habían llevado algunas pertenencias, no de valor, nada más llevaban una mochila con un suéter. Y nos mandaron una lista al correo de talleres de cristalería a los que podíamos ir. Y en efecto, llevamos el coche todavía, yo creo que pasaron unos
yo creo pasó una semana, ¿eh? Tampoco fue tan rápido. Lo llevamos, hicieron justo el costo, nos cobraron el 20% de deducible y ya se acabó. O sea, y la verdad el que taller, muy buen servicio, muy amables. Obviamente esto no quiere decir que hay algunos casos que, pues bueno, ¿no? A lo mejor no es el día más óptimo de quien te atiende en el taller y luego dices, ay, no, me atendieron horrible. Pero la mayoría de los casos, pues sí son muy amables, te hacen el cambio de cristal y se acabó. Entonces, también se puede, nada más para terminar de complementar mi comentario, se puede también solicitar una asistencia vial, como ya mencioné, en el número de teléfono que viene en la póliza o desde la app. Ya muchas aseguradoras se están trasladando a ser más tecnológicas y que nos faciliten la vida a los asegurados. Y también en la app, en cualquier app de cualquier aseguradora, se puede ahí dar el aviso, inclusive sube, bueno, si es, ya tocaremos qué documentos se solicitan si es un siniestro más grande, como un robo total o una pérdida total, pero es muy sencillo hacerlo desde la aplicación. Aquí yo quisiera tocar un tema que la semana pasada que platicaba Karen, los tipos de coberturas, los tipos de pólizas, las diferentes coberturas que puedes tener. Una que a lo mejor todo el mundo sabemos que existe, pero luego quizá no tengamos muy claro qué entra o qué no, es lo de la responsabilidad civil, ¿no? Esas Ujú. pólizas, incluso la más básica, pues tienes esa cobertura. Y esa va a que si tú llegas a tener algún percance o algún siniestro, independientemente de qué le haya pasado a tu coche, tú no tienes que pagar ningún peso por, si es que tú tuviste la culpa, porque arreglen lo que pasó al otro coche, ¿no? A veces a mí me han llegado a comentar de, híjole, es que, pues, mejor no me esperé, mejor le di 3,000 pesos al auto que le pegué, le di un rozón, ¿no? Pero no le pasó nada, pero pues mejor le di 3,000 pesos para que no esperáramos al seguro y no sé qué. Y yo, pero tú tuviste la culpa, sí, sí, yo la tuve, por eso pues ya mejor así. Dije, es que no tenías que haber pagado nada, porque si tú tuvieras, digo, es tiempo, la verdad, pero si tú te hubieras esperado, reportado el siniestro y el ajustador dictamina que tú tuviste la culpa, entonces le da un pase, ya lo habíamos platicado, le da el pase al otro auto involucrado y eso a ti no te va a costar nada, porque es justamente la responsabilidad civil que tú tienes esa cobertura para poder que arreglaran los demás. Obviamente el afectado pues tampoco va a pagar nada porque tú tuviste la culpa. Ese es un costo que lo va a absorber la aseguradora y tú no tienes que pagar nada. De verdad, nada es nada. O sea, si a lo mejor es que a mi coche, justamente esta chica me decía, es que a mi coche no le pasó nada. Le dije, no, pero aunque le hubiera pasado, ahí ya entramos con otra cobertura, que es daños materiales. Tú ya evalúas si el deducible que tienes en daños materiales vale la pena, digamos, o lo quieres arreglar con la aseguradora. Si dictaminan que es tu culpa, pues entonces ese costo tendrá que caer por tu parte, ¿no? Tú tendrás que absorberlo. Pero si no, si efectivamente a tu coche no le pasó nada y no lo quieres meter al taller porque no es algo visible o no lo quieres arreglar en ese momento, pues no pasa nada, pero si te hubieras ahorrado esos 3,000 pesos que le diste a la persona a la que le diste el llegue, porque eso en realidad lo cubría tus daños a terceros, ¿no? Eso, eso también. También hay otra cobertura que es asistencia legal, que también te pueden ayudar Ajá. mucho más. Va de esa parte, ¿no? De usen su póliza. O sea, si tu coche está asegurado, si ya pagaste una póliza, pues realmente úsala, ¿no? O sea, te pega, no te metas en problemas. O sea, que tu aseguradora se haga cargo. Para eso le estás pagando. Que llegue el ajustador, que él se pelee con la gente, que tu aseguradora le pague al otro y tú no tengas que desembolsar más dinero del que ya está, ¿no? Y es que eso que dices, Liz, es súper importante. O sea, ¿qué hacer en caso de siniestro? Así tal cual, va a sonar bien cliché, pero de verdad, mantén la calma. O sea, hay muchas personas que entran en pánico y que dicen, no, pues no fue mi culpa, pero como vi que el otro ni siquiera tenía seguro, pero se me puso como al tú por tú, pues ya mejor yo le pagué, ¿no? Y es como de, no, mantén la calma. Bueno, primero fíjate que todos estén bien, por depende cómo sea el siniestro. Mantén la calma y justo, deja que el ajustador resuelva por ti. Y, y aquí va también a empezarnos ya a involucrar un poquito en que hay coberturas
con costo extra, ¿no? Ya lo había mencionado la semana pasada, un poquito nada más, de a lo mejor robo parcial. Hay aseguradoras que por un costo extra te cubren que si te roban la fascia, los espejos, no recuerdo bien si todas el estéreo, pero hay algunas que sí, que si te roban los espejitos, los faros. Hay otras que por todavía pagar un poquito más te cubren llantas. También por costo extra se pueden cubrir cosas más. Esto obvio hay que acercarnos con el agente para que pues ver qué necesitamos y entonces se vaya en la póliza que estamos pagando, ¿no? No pagar de más o no pagar de menos y al final vienen las reclamaciones. Es que las aseguradoras no pagan. No es que no paguen, es que en el momento, porque la póliza saliera más barata, se quitaron ciertas cosas. Por ejemplo, habíamos platicado también que justo todo este tema es hacer un traje a la medida, ¿no? Hay gente que le gusta o que por su situación personal, pues no se puede quedar sin auto, ¿no? Entonces, justo cuando hay algún siniestro, pues es el mayor temor que tienen de no me puedo quedar sin auto porque yo lo necesito para trasladar a mis hijos, a quien sea, ¿no? No tengo un segundo auto que pueda ayudarme. Existe una cobertura con costo adicional que se llama autosustituto. Entonces, si tú llegas a ocupar o llegas a tener tu auto que necesita estar en una reparación o que lo están arreglando, le están haciendo alguna modificación, entonces te dan un auto, te lo prestan para que tú pues lo puedas usar durante el tiempo que estén arreglando tu auto. Pero volvemos a lo mismo, esa es una cobertura que tiene un costo adicional, entonces si a lo mejor a ti no te interesa tanto, pues no la solicites o que no se incluya para que no te la cobren, ¿no? Depende mucho aquí, como mencionábamos, lo que cada quien tenga y que expresen esas inquietudes a la gente que les está haciendo la cotización para que sí esté, digamos, la póliza adecuada a sus necesidades. Sí, fíjate que hay una cobertura que yo siempre, o sea, ahí sí casi que no pregunto si la quieren o no, que es accidentes al conductor. Hay algunas aseguradoras que se llama muerte al conductor, es un poquito, varía un poquito, pero accidente al conductor yo siempre la coloco. Básicamente es si hubiera un accidente a causa de un siniestro que de manera fortuita, violenta y bueno, todo lo que implica un accidente afectara al conductor tal cual de la unidad. Fíjense que esta cobertura se da sin aplicación de deducible además y te indemniza por la pérdida de la vida de ambas manos o ambos pies. Ahora sí que voy a sonar muy, muy trabalenguas, una mano y un pie, una mano y una vista de un ojo, ambas vistas del ojo, etcétera, el dedo pulgar, dedo índice, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene un límite de edad esta cobertura, que es en la mayoría de los casos hasta los 69 años. Pero yo siempre la pongo, porque fíjense, bueno, digo, no nos ha pasado muy últimamente que haya algo grave que atender, pero siempre es bueno tener, o sea, esa sensación de decir, ah, bueno, tuve el siniestro, pero qué bueno que tenía yo esta cobertura que ni siquiera sabía porque me ayudó a solventar un poquito más los gastos, me ayudó a que mi familiar no pues no pasara a más gravedad, por ejemplo, en caso de un accidente. Y yo la verdad es que sí, sí es, obviamente aumenta un poco el costo de la póliza, pero de verdad que, como decíamos la semana pasada, 200 pesos hacen la diferencia, ¿eh? Bueno, en este caso es un número genérico, ya depende de cada quien cuánto cueste, pero hace la diferencia tener una cobertura un poquito más, eh, so- más amplia, Robusta, ¿no? pues. Ujú. Sí, Robusta, exacto. eso que tú mencionas, yo así más o menos igual como que sin preguntar, también siempre tienen también las coberturas por default cierto monto, ¿no? Por ejemplo, gastos médicos ocupantes, depende la empresa, está alrededor de 200 o 300 mil pesos. Yo siempre por default se la subo a medio millón, a 500 mil. La verdad es que el impacto es mínimo, o sea, he visto casos que ni 100 pesos aumenta, a 80 pesos anual, o sea, es de risa. Y sí te quedas más tranquilo porque ya hemos visto que en casos de accidentes las cuotas, pues obviamente en hospitales privados, que es a donde les dan los pases,
suelen elevarse muy rápido, ¿no? Entonces, realmente sí te quedas un poquito más tranquilo y saber que tienes ahí una cobertura más amplia que suba tal cual, medio millón. Tiene muchas escalas, o sea, no tiene que ser medio millón, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero sí tantito que les subas ahí te deja más tranquilo y no es decisivo al final, o sea, no estás haciendo algo que encarezca el costo de la póliza gravemente, ¿no? Y te sientes más tranquilo. Ujú. Sí, esta también ya lo mencionabas, Geo, la responsabilidad civil. Yo he visto aseguradoras que ya traen por default la cobertura que les voy a mencionar y otros que tienen un costo adicional, que es extensión de responsabilidad civil. ¿Qué Ah, quiere decir? Que si tú vas en tu coche está asegurado, tu coche tiene una responsabilidad civil, independientemente de quién lo maneje. Si con tu coche hacen daño, se paga lo que cuesta al exterior, lo que hicieron al exterior, personas, coches, monumentos, vía pública, eso ya está, siempre, responsabilidad civil. Pero esta extensión lo que hace es que el conductor habitual que se pone en la póliza, ese conductor trae también consigo su responsabilidad civil y maneja otro coche, aunque no esté asegurado ese coche, de las características similares al coche que está asegurado. Me voy a poner de ejemplo. Yo estoy manejando un Jetta sedán, ese Jetta sedán está asegurado. Si choca a alguien con ese Jetta, se paga. Pero yo como soy conductor habitual y yo me voy de viaje y rento un coche o me prestan un coche similar a este Jetta sedán que yo aseguré y yo choco con ese coche y ese coche no tiene seguro, no pasa nada porque yo jalo mi póliza que yo le contraté al coche que yo manejo normalmente. Entonces está padrísimo porque no solo estamos protegiendo el auto, sino yo como conductora habitual también jalo esa responsabilidad civil, que por lo general son, bueno, yo procuro que siempre estén los 3 millones, ¿no? Ya dependiendo si la hacemos más grande o no, pero esa responsabilidad civil tú la jalas contigo. Entonces, algunas aseguradoras ya lo traen en su costo normal, otras he visto que sí lo tienes que poner como cobertura adicional, pero a mí me encanta y esa es la que yo pongo como sí o sí, siempre. Y sí, sí pongo sobre todo mucho por las hincapié cifras, ¿no? en quién maneja tu coche, o sea, tú la vas a pagar, pero quién maneja el coche normalmente, o sea, porque es la persona que más maneja. Esto que mencionas, Liz, a mí me hizo recordar una anécdota que me pasó el año pasado, donde uno de mis asegurados tiene varios autos, tiene un siniestro, me marcan y al momento de yo buscar la póliza no encuentro ese auto. O sea, no la tenía yo. Entonces, ya se imaginarán mi estrés, porque en ese momento yo dije, se me olvidó renovarla, ¿no? O sea, lo primero que me vino a la mente es, se me olvidó renovarla, que tenemos mil recordatorios, sistemas, CRM, etcétera, pero pues dije, bueno, pues puede ser un error humano. Rascando ya resulta que me dicen, ah, no, es que ese coche lo sacó de agencia y el primer año lo pagó el seguro con la agencia. Les estoy hablando que eso fue en septiembre. Él no tenía cobertura desde el mes de mayo, que había pasado ya el año. Yo no tenía conocimiento de ese auto, porque ese auto era nuevo, bueno, es nuevo, relativamente nuevo, tenía año y medio, ¿no? Entonces, que ahí, bueno, quisiera hacer un paréntesis en también la importancia de tener esa atención personalizada. Yo tengo una relación con todos mis clientes de las pólizas que tienen, las fechas en que tienen que renovar, etcétera, diferentes ramos. Y obviamente ese producto no lo tenía, pues porque no estaba conmigo, ¿no? Él había adquirido el auto, les digo, con una agencia, le habían vendido ahí en ese momento el año y cuando se le cumplió el año, pues nadie le recordó a este chico que tenía que renovar su seguro, ¿no? Entonces él pues lo dejó sin, obviamente no de forma intencional, fue un error, lo dejó sin cobertura desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, que es cuando ocurre el percance. Obviamente él estaba muy alterado y yo le comenté precisamente de este tema, de la responsabilidad civil extendida que tenía, y bueno, ya, no pasó mayores, todo pasó bien, aplicó perfecto, y bueno, a partir de ahí, pues fue que dijo, no vuelvo a, no vuelvo a contratar seguros que no sean porque no me recuerdan, y pues esta persona es una persona muy ocupada, de verdad, o sea, su agenda del día a día es muy dinámica, o sea, yo... eh,
sí le creo que de verdad haya sido una omisión, o sea, no es como de, ay, bueno, pues me voy a ahorrar unos mesecitos del seguro, ¿no? No, no, así fue un error, bueno, ya la metimos y todo pasó bien. Pero sí, a veces también pasa que sabes que se te acabó el seguro y dices, bueno, pues me espero, ¿no? ¿Qué puede pasar? Me espero unos, pues no sé, a mayo, que ya tenga las utilidades, me espero 2 mesecitos y sí pasan, o sea, los accidentes pasan, les decíamos, no es algo tan común, pero llega a pasar. Una amiga me contó que su mejor amiga de verdad, o sea, de película, que tenía 20 días que se le había vencido el seguro del coche y por desidia fue de después, ¿no? O sea, sí lo tenía en el radar, pero fue algo de esos temitas que dices, bueno, lo arreglo después. Pues de verdad, 20 días, ni un mes, 20 días después de que tenía el auto sin cobertura, ella tiene un percance. Esta chica viajaba como interestatal, o sea, bueno, viajaba, cambiaba de estado por su trabajo, etcétera, de Cuernavaca a Guerrero, bla, bla, bla. Entonces, en la ruta, en esos trayectos que pues la verdad implican riesgo por tomar carretera y sabemos que tienen luego un poquito más de riesgo, choca. Afortunadamente, bueno, ella vive, pero sí sale malherida y su auto es pérdida total. Afortunadamente aquí pues el daño fue únicamente material, ¿no? El decir, bueno, pues perdí lo que platicábamos, un patrimonio, porque un auto es un patrimonio y ella lo pierde de un día para otro y también las repercusiones de salud, ¿no? O sea, ella se tuvo que atender obviamente en un hospital público porque no tenía ningún tipo de cobertura en ese momento por una cuestión de desidia, de no tomar la decisión. Entonces, sí, yo los exhorto a que de verdad sea un tema que no se deje al ya después, al me espero tantito. La verdad es que hay muchas facilidades, siempre a lo mejor, siempre hay campañas también de meses, puedes fraccionar el pago, hay muchas facilidades para este tipo de seguros y esa es como la invitación que yo les hago, a que no anden sin un seguro de auto. Fíjate que tocaste temas muy importantes, Geo, aunque a mí ya me tocó ver que un auto financiado, o sea, de nuevo de agencia, ¿no? Tenía sus años de financiamiento, a la persona nunca le entregaron la póliza del auto, o sea, nunca se le entregaron. Y me dice, oye, es que yo no tengo la póliza de ese auto y la tiene mi agencia. Y yo, ¿cómo? Le digo, pues solicítala porque en una de esas igual y ni lo están pagando, ¿eh? O sea, hay que ser bien meticulosos y meticulosas con ese tipo de cosas. Yo soy muy controladora, por ejemplo, con mis documentos. Entonces, imagínense, no tener tu póliza de auto por financiamiento es súper peligroso. O sea, sí hay que tener eso en cuenta. Y otro punto que tocaste que me lleva justo a tener a mencionar otra cobertura, es esta parte de cuánto tú le colocas por gastos médicos ocupantes, ¿no? Ujú. Si hay un siniestro, pues esa es la cantidad que se le va a dotar a todos, ¿no? No crean que es, pues venía mi esposa, mi hija, no, o sea, es a todos la misma cantidad. Y justo mencionando, si tienen familia, por Dios, póngale un buen gasto médico ocupante, una buena cantidad. Y también esto me lleva justo a la otra cobertura, que es la responsabilidad civil por daños ocupantes. Esa, Ujú. si, casi que si tienen familia, pónganla, por Dios, porque lo que hace esta cobertura es amparar el pago de indemnización derivada de incapacidades físicas permanentes o la muerte causada por un siniestro a los ocupantes dentro del vehículo. Entonces, aquí si en el vehículo ibas, bueno, voy a poner un ejemplo y tocamos madera, ¿no? Tú y tus amigos, amigas de fiesta y pasa un siniestro que hubo uno muy sonado, ¿no? No sé si lo recuerdan en Reforma de un BMW que se estrelló, venía con amigos y bueno, fue fatal, fue muy lamentable. Bueno, si hubieran tenido esta cobertura de responsabilidad civil por daños ocupantes, pues les hubiera cubierto bien. Entonces, si son personas que tienen familia o que recurrentemente trasladan personas, por ejemplo, en pandemia hubo mucho esto de que en mi auto yo llevaba varios compañeros del trabajo hasta la oficina, ¿no? En pandemia esto surgió muy, muy común o fue una práctica muy común para los que todavía tenían que ir a oficina.
Entonces, tener este tipo de coberturas de verdad que los deslinda además de un montón de problemas. Entonces, yo también sugeriría que esa se contratara. Y esa nos deriva a otra. Este tema es larguísimo, ya casi se nos Sí, no, acaba el caray. tiempo, pero no me quiero ir sin mencionar esta rapidísimo, que en estas de daños ocupantes, los que están dentro del coche, la mayoría, si no es que todas las aseguradoras te dicen solo para el máximo de ocupantes que dice tu tarjeta de circulación y que vayan en cabina, ¿no? Estas camionetas tipos pick-up, si va gente afuera en la caja, eso no te lo va a cubrir el seguro porque no es lugar para personas. Es bien importante que solo va a cubrir las personas que vayan dentro de cabina y el número que dice la tarjeta de circulación como ocupantes máximos. Hay aseguradoras que te ponen como cobertura exceso de ocupantes. Entonces, también, si sueles hacer estas prácticas de que dices, mi coche es solo para 5 personas, pero pues cabe uno más y siempre llevo a 6, o personas que tienen 4 hijos, dicen, pues ni modo de dejar a uno, ¿no? No sé, ¿no? O qué será peor, ¿no? Lo pongo enfrente o pues todos atrás bien amarrados, no sé. También hay una cobertura así que dice exceso de ocupantes, entonces hay que verlo y como dice Karen, preocuparnos también por la familia, ¿no? Gastos ocupantes, responsabilidad civil ocupantes, que no solo estemos protegidos al exterior, sino también al interior, que puede pasar. Y se nos acabó el tiempo, Ah, es un tema bien extenso, por favor dejen sus dudas, comentarios. Tenemos en radar hacer quizás una tercera parte siguiendo este hilo, no es que ya termine autos, pero siguiendo este hilo donde a lo mejor invitemos a un experto que nos hable no solo de estas coberturas, sino a lo mejor de qué hacer, ¿no? Ya la parte práctica, la parte técnica, qué hacer. Por lo pronto espero que les hayamos dado una gran información. Usen su póliza. Chicas, no sé si tengan un comentario final, algo que decir. Yo nada más aquí hacer la mención a Gaby, que deja un comentario del primer episodio, donde dice que le encantaría que hiciéramos igual, que viéramos de estadísticas y datos duros. Entonces, sí, claro que sí, siempre tratamos de darles datos y también tenemos pendiente por ahí dejarles luego las referencias de dónde sacamos la información y vamos a tomar en cuenta igual los comentarios que nos dejan. sí, no dejen de hacernos preguntas. La verdad es que a nosotras eso nos funciona muchísimo porque así vamos viendo hacia dónde van las dudas, por ejemplo, ¿no? O sea, igual una mención especial gracias a las personas que nos comentan en Instagram. Muchas gracias. Paola, para ti soy Pau, muchas gracias. Y nada más justo recomendarles, digo, hace unos momentos decíamos, ¿no? ¿Quién lee las condiciones generales? Ni yo las leo. Entonces, yo sugeriría, solo chequen las letras en negrito. Si no leen todas las miles de hojas, chequen las letras que vienen en negrito porque son las exclusiones. Entonces, ese es mi comentario para que sepan que no les va a cubrir nunca. Y ya, muchas gracias. Chao a todos, Bye. gracias. Bueno, pues este fue un podcast más. Nosotras somos Liz Geo, Karen. en Ella ellas aseguran. Asegura. Chao.